Hay harto de conversar con la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo vio en términos generales el rechazo a la postulación del fiscal José Morales, que ustedes habían incluido en la quina con la más alta votación, como fiscal nacional? Yo creo que fue un proceso pesado, con mucho desgaste, con muchas suposiciones y elucubraciones sobre el proceso. Hay muchas preguntas a nosotros de qué nos parece un proceso como este en la parte política, pero desgraciadamente ahí nosotros no podemos dar ninguna opinión porque no nos corresponde y eso está fuera del Poder Judicial, así que sentir un poco cómo se ha enredado el tema, la verdad. ¿Y usted cree que hubo una campaña sucia en contra de José Morales? ¿O cree que el proceso entero fue sucio? Yo creo que el proceso tuvo varios episodios poco felices, varios, y contra distintos candidatos. No sé qué tan intenso fue respecto de don José Morales, pero sí lo que fue uno viendo es que había un proceso que estaba enredado, que había acusaciones y que había una serie de situaciones muy incómodas. Y es una pena porque estamos hablando de un cargo tan importante. Pero usted dice con todos los candidatos, ¿no? Yo creo que sí, con todos los candidatos pasaron cosas, no sé a cuál más o a cuál menos, ¿no? Pero creo yo que fue un asunto que de alguna manera enturbió un poco el proceso y lo complicó más allá de lo que podía complicarse un tema que era de gran importancia como es la elección del fiscal nacional. ¿Y qué le parece la sugerencia del fiscal Morales en diversas entrevistas de que podrían haber eventuales delitos, uso, dice él, de información reservada, por ejemplo? Bueno, él es fiscal y sabe que esas cosas se tienen que cursar de un modo determinado, así que nosotros como Poder Judicial, ¿qué podemos decir de algo que no tiene actores definidos, que no sabemos exactamente lo que ha pasado? Solamente pensar que si se han detectado situaciones que son realmente rayanas en lo delictivo, en situaciones así, bueno, corresponde en su momento hacer la denuncia que caiga en este caso. O sea, ¿te diría que más bien lo haga en tribunales que en la prensa? Bueno, es que la verdad es que una persona que tiene un cargo como ese es lo mismo que si un juez dice, aquí ha habido maniobras y cosas, bueno, un juez también tendría que hacerlo por la vía formal. De este punto de vista, yo creo que él, por el cargo que tiene, si hay algún tema que realmente se constituye como un delito y eso, tendrá que hacerse por la vía formal, igual que no sucede a los jueces. Quiero preguntarle ahora, primero, para que la gente entienda en sus casas, ¿quién determina la forma en que se hace el primer paso, que es la conformación de la quina, cómo se escucha a los candidatos y candidatas? Me imagino que la Constitución de la República dice que la Corte Suprema está encargada de este proceso, la ley dirá otro tanto, pero es un marco genérico. ¿Cuál es el marco genérico? Porque hay otras cosas que ustedes determinan como pleno. Bueno, efectivamente es un marco muy genérico. En el fondo, lo que aquí queda claro y que coinciden tanto la ley, ¿no? La ley del Ministerio Público, como también la Constitución, es que a nosotros nos corresponde la primera etapa, que es la conformación de la quina. Con eso se abre un periodo de postulaciones en que todas las personas presentan sus antecedentes curriculares y además una serie de declaraciones juradas muy formales, que también es importante esto respecto a quienes han dicho por qué no se investiga a los candidatos, porque no existe esa instancia, ¿no? Y posteriormente a eso, una vez que se ha cerrado el concurso y ya se sabe quiénes son los candidatos, lo que se dispone de acuerdo a la normativa que estamos mencionando es que haya una audiencia pública donde en definitiva se escuche a los candidatos. ¿Quién dice que tiene que ser una audiencia? En audiencia pública. En audiencia. En audiencia pública. Podría ser más de una también, eventualmente. Eventualmente, pero nosotros tampoco tenemos facultades para hacer un poco como lo hace la Comisión de Constitución del Senado, que hace verdaderos interrogatorios. Nosotros no tenemos esa facultad. Me refiero, lo voy a llevar al absurdo. Sí. Por ejemplo, se presentaron 200 candidatos, obvio que en un día no pueden. Exactamente. En audiencia pública. Pero lo más concentrado posible. Pregunta, por ejemplo, ¿usted cambiaría, o qué piensa usted, o la Corte Suprema, donde haya planteamiento de uno o de otro, que los escuchen 10 minutos nomás? ¿No será muy poco? Yo le digo, no sé, en las entrevistas de práctica, para cualquier profesión, a uno lo escuchan más que 10 minutos. Ojalá, pues si no quiere decir que adiós. Lo que pasa es que este es un proceso muy formal. Está bien, pero, no es pero un proceso, ¿a usted le parece bien o mal que sean apenas 10 minutos? Profundo. A mí me escucharon 10 minutos cuando yo postulé a la Corte bien? Suprema. O sea, no sentí que no hubiera podido decir lo que tenía que decir. Yo soy de la opinión que uno en 10 minutos puede decir aquello que corresponde decir, porque tampoco puede desarrollar un gran plan, puesto que tampoco se trata de una campaña política en que uno haga todo tipo de debates, eventos, etcétera. ¿Cambiaría, por ejemplo, que les puedan hacer preguntas, inquietudes,
como, no sé, preguntar más cosas. Eso podría ser, pero como digo, ahí ya tendríamos que hacer una definición a otros tiempos. Obvio, o sea, el Pleno tendría que hacer un cambio, pero... Y, por ejemplo, que ustedes tengan que fundamentar el voto, que tengan que decir, yo voto por estos 3 candidatos, por esta y por esta razón. ¿Le parecería bien? Mire, yo creo que nosotros... ¿Viste la transparencia? Yo creo que la transparencia consiste en que ellos han expuesto y esa audiencia es pública y en consecuencia se supone que cada uno de nosotros vota de acuerdo a las impresiones que en esa audiencia pública se llevó. Pero no tienen derecho los ciudadanos a saber por qué votan ustedes por cada candidato. Pero podría también decirse algo muy formal o decir, bueno, fundamento mi voto porque me pareció la mejor propuesta. Bueno, es que eso es más o menos obvio, o sea, la verdad es que creo que no aporta mayormente. Yo me refiero a que fundamentar realmente, no sé, este candidato porque me gustó este punto de su propuesta, este otro por su carrera, o sea, no, una fundamentación buena. Pero es muy posible que si la ley dijera se deberá fundamentar, los fundamentos sean así de generales, porque no es como fundamentar un fallo. Sí, pero vimos diferencias importantes en el Senado, los que fundamentaron el voto y los que no, dieron luces para la ciudadanía. Ah, no, sin duda, pero es otro escenario muy distinto. Pero ojo, yo no estoy diciendo las preguntas, estoy diciendo cuando fundamentan el voto. Pero es un escenario muy distinto. Nosotros no funcionamos de esa manera, no es posible extrapolar el procedimiento del Senado al procedimiento de los jueces. ¿Y le parecería también el hecho de que la ciudadanía, universidades, centros de estudios pudieran allegar antecedentes cuando se abre el concurso y pudieran decir, por ejemplo, yo tengo esta objeción con este candidato, atención con esto, porque no sé qué tanta información manejan ustedes previamente los candidatos. Nosotros solo manejamos la información que está sobre la mesa. Como yo le decía, hay declaraciones que son muy formales y además las declaraciones curriculares de los candidatos. Nosotros no sabemos si dijo en alguna oportunidad A o si opinó en otra oportunidad B o si representó a tales clientes como abogado o no, salvo que sea muy público. Claro. Pero resulta que nosotros tampoco hacemos el seguimiento de las personas, entonces ¿Y no sería es bastante difícil? La ciudadanía, centros de estudio, universidades. Fíjese, por ejemplo, que la Comisión de Constitución respecto de los jueces pidió que se allegaran resúmenes, ¿no es cierto?, o compilados de los fallos de los jueces. Por supuesto que podría haber... Claro, y podría la ciudadanía decir, a mí me parece, por ejemplo, que no es adecuado tal cosa o que es bueno tal otra. Sí. Y si hay todas estas ideas, que hay tanta coincidencia en que hay cosas que se deben hacer, ¿por qué no han cambiado estas cosas? Porque yo creo que aparte del fiscal nacional en general, en la postulación de autoridades de relevancia es posible que haya que hacer una versión 2.0 que tenga más detalles, ¿no es cierto?, que quizá dé más posibilidades de interactuar con los candidatos o, como usted lo dice, de llegar antecedentes. Por que eso, hoy no pero está. entonces, pero la pregunta es si hay tanta claridad, porque o sea, a usted le tengo que preguntar por lo que tiene que ver con la Corte Suprema, digamos, pues no pueden ustedes empezar a cambiar otro sistema, otro proceso. Si ustedes tienen conciencia de que es una autoridad muy importante el fiscal nacional y que hay cosas que se podrían claramente mejorar, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Qué ha pasado ahí? Porque no tenemos el resorte legal. Usted me acaba de contar que hay cosas que no requieren, que es un acuerdo del Pleno, por ejemplo. Pero nosotros no podemos, por ejemplo, establecer que personas ajenas al Poder Judicial alleguen antecedentes. Pero podrían pedir, así como pidieron, por ejemplo. Ese tema va bastante más allá del papel que nos corresponde. Magistrada, así como ustedes pidieron, no sé, dieron su opinión respecto de las materias cuando vino la convención, o así como ustedes le dicen al Parlamento, necesitamos esta legislación, podrían bien haber hecho estas innovaciones. Por eso, no hay una autocrítica de ustedes respecto de que podrían haber planteado al Poder Legislativo cuando se necesite ley, o haber hecho ustedes, por ejemplo, los cambios que, por ejemplo, el invento, si quisieran fundamentar el voto, no necesitan ir a pedir un cambio legal. ¿No creen ustedes que podrían haber hecho, en lo que usted respecta, en la parte que usted respecta, más por mejorar este proceso? Mire, yo creo que todas las partes podrían haber hecho más o pueden hacer más. Y de ese punto de vista, la verdad es que este proceso ha sido hecho con el derecho que había, con la normativa que había, y no hubo ni voluntad, ni inquietud de innovación. ¿Para el próximo proceso debiera haberlo? Para el próximo proceso posiblemente podría haberlo. Ahora, nosotros no tomamos iniciativas legales, no es el papel de la Corte. Proponemos ideas, sí, y lo que siempre hacemos es, si nos preguntan nuestra opinión sobre iniciativas legales, siempre la damos y procuramos colaborar. Ahora, ¿qué le parecería a usted que podría mejorarse en los otros poderes? En lo que le toca después, porque después de ustedes viene la elección que tiene que hacer el presidente.
Y luego viene la elección que tiene que hacer, ratificarla o no, el Senado. Entonces, algunos cambios se han hecho a lo largo de esta historia. Por ejemplo, ustedes mismos hicieron un auto acordado que impide recibir a los candidatos. Eso fue una decisión autoacordada para que la gente esté en su casa. Son decisiones que toma el Pleno, en el fondo, para hacerlo en simple la Corte Suprema. Yo le pregunto, ¿sería bueno, por ejemplo, que todos los senadores tuvieran que fundamentar su voto, que el propio presidente de la República tuviera que dar una explicación para la ciudadanía más detallada de por qué elige dentro de la quina a ese candidato y no a otro? Podría ser. Ahora, esto, a ver, hay una parte que tiene que ver con la transparencia, en que cada uno diga las razones, por supuesto, ¿no es cierto? Y siempre creo que el mundo va hacia la transparencia y hacia fundamentar. Pero también es cierto que muchas veces las fundamentaciones tienen que ver con impresiones de la realidad. Y de ese punto de vista creo que también es importante, y eso es más bien un asunto que tiene que ver con el yo interno, que si uno es proclive a que se fundamenten los votos, también sea mesurado en que las fundamentaciones que da tengan que ver con la realidad y no con suposiciones o con simpatías o con antipatías, ¿no? Obvio. Porque si no... Bueno, si no queda mal la autoridad también. Exactamente, pues. Es que eso es a lo que voy. O sea, se desmerece el proceso en vez de mejorarse. Cierto, pero eso también lo puede juzgar la ciudadanía. Cuando ve a alguien que está muy cargado en su impresión, al final es él o ella el que queda mal. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque acabo de ver la película 1985. Extraordinaria. Sí. Y en un momento... le dice el discurso que va a hacer el fiscal cuando alega por los casos de violación de los derechos humanos. Él dice que hay que fundamentar y hay que explicar los fallos, porque si no se transforma en el dedo en el fondo de Nerón para abajo o para arriba, sin ninguna fundamentación de por qué se hacen las cosas. Entonces, por eso a mí no se la... Bueno, en eso nosotros tenemos muy acendrado el tema de que los fallos se tienen que fundamentar, y normalmente cuando no viene fundamentado se va a la casación. Por eso me parece que sería bueno el tema este otro plano no es un plano jurisdiccional. Por eso es que ahí es donde a veces hay que ser muy prudente en fundamentar, pero también de acuerdo a la normativa que haya, ¿no? O sea, por eso que no pasarse a hacer parece que sería bueno también ir cambiando algunas cosas. Quiero preguntarle, honestamente, cuando se abre este proceso y empiezan a surgir los nombres y candidaturas, ministra, ¿hay llamadas, hay recomendaciones, empieza de alguna forma a hacerse campaña por los nombres? A ver, uno escucha muchas cosas de la gente. Oye, mira, está postulando que mira, este tiene tal trayectoria, está postulando este otro, que no tiene nada que ver. ¿Ustedes lo llaman para decirle? O sea, no tanto como que algunos lo llamen, sino que en conversaciones, que no son exprofesión que uno lo llamen para decirle esto, comentan, oye, ¿te fijaste que va esta persona? Ah, sí, va. ¿Y la conoces tú? No, sí, la conozco, o no la conozco. Eso se da mucho. Más que haya llamadas directas para decir, mire, le recomiendo... Pero también las hay, porque yo hablo con hartos supremos y supremas y me reconocen que hay llamadas. Pero no tanto como parece. Más conversaciones. Hay, pero no tanto, dice usted. Hay, pero no tanto. Pero en el ámbito de las conversaciones sí se da mucho esto. Decir, oye, este va, que el otro no va, que pensamos o no pensamos. ¿Cuánto pesan entonces también las redes que tenga alguien para llegar a poder estar en una quina? Porque igual llama la atención, para ser súper franca, llama la atención que 2 candidatos concentran 17 votos dentro de 5 o incluso de 12 que parecen más o menos tener pertinencias, carreras, más o menos parecidas. Entonces, y les cito la carta de diversos juristas muy prestigiosos que apuntaron a la Corte Suprema de diversas facultades, no son gente política, son académicos, y que dicen, frente a iguales cualidades, ¿por qué 2 candidatos concentran tanta votación si no es porque tienen mejor lobby, tienen mejor nexo con bufetes de abogados, tienen mayor posibilidad de llegada a hacerse presentes frente a los ministros? La verdad, ¿por qué tuvieron esa votación? Yo no se la sé decir. Porque yo voté por uno y no por el otro, por ejemplo. Entonces no sé a qué se debió esa situación. Usted votó por Herrera, por Palma y por Morales. Exactamente. Entonces yo no le sé decir por qué el candidato Valencia tuvo la votación que tuvo, porque partiendo yo no voté por él, tampoco lo conozco. Entonces, es posible que haya tenido, ¿no es cierto?, buenas redes, es posible que los otros hayan tenido buenas redes. Realmente no me lo explico ni lo sé, porque aunque no parezca ser así, los ministros son muy reservados con sus votos. O sea, no hay una conversación así, oye, vamos a ponernos de acuerdo para votar por este. Reconoce que hay llamadas, reconoce que hay conversación. Pero eso no... ¿Y cuánto influyen las redes y cuánto influye el mérito al final? Mire, yo creo que estas cosas porque usted entiende que
que está esa, sí, está pero esa sospecha yo creo en la que ciudadanía. estas cosas tienen un montón de líneas de subjetividad. Por darle un ejemplo, hay gente que dio una estupenda exposición. Yo creo que eso le sumó votos de personas que estaban indecisas. Yo creo que otros no tuvieron la exposición que se esperaba y quizás les restó votos. Habrá personas que de alguna manera toman nota cuando las llaman o en una conversación cuando escuchan cosas. Pero llegar a determinar la exacta composición de las razones por las que cada uno vota por unos o por otros es una cuestión re compleja. ¿Usted se reunió con alguno de los candidatos por los que votó? Yo hay 2 personas que me pidieron recibirlas mucho antes del proceso porque querían presentarse porque iban a ser candidatas. Y a las 2 personas las recibí y las 2 personas no me pidieron el voto, sino que me dijeron, usted no me conoce, me gustaría presentar. ¿Y quiénes eran esas 2 personas? Y las recibí, 2 candidatas. ¿Ya? ¿Quiénes eran? La Marta Herrera ¿Ya? Y la Patricia Muñoz. ¿Y usted las podía recibir a pesar de que está este autoacordado? Por supuesto, porque yo no estaba recibiendo para ningún efecto que fuera de votación. Yo no estaba recibiéndolas para que me pidieran el voto, sino que si una persona a mí, como ministra de la Corte Suprema, me dice, mire, me gustaría ir a su oficina y saludarla, yo no tengo ningún inconveniente. Por supuesto que no la voy a recibir un día antes de una elección o un día antes de un alegato, pero gente que me va a ver a mí hay mucha. Y de repente coincide, por darle un ejemplo, otra de las candidatas, hablé yo con ella porque era abogada en una causa de extradición que yo llevo. No me pidió que la recibiera por la candidatura, me pidió que la recibiera por la causa de extradición que tiene. Yo no se lo voy a negar. Entonces, ¿qué es lo que no pueden hacer según el autoacordado? En el fondo, las llamadas que son del obispo. Las llamadas que son, mire, aquí queremos sugerirle este candidato viene a presentarse para explicarle su programa, etcétera. Ya, y yo quiero preguntarle algo respecto de lo que dijo el senador Juan Castro. Él dijo que había un lobby feroz de abogados. Puede ser, en mi caso no. Yo, las personas que me pidieron audiencia fue las que le comenté, y yo de abogados de la plaza o del lobby de la plaza yo no recibo ninguno, y si alguien lo recibió lo ignoro. Respecto de la elección anterior, yo le estoy preguntando siempre institucionalmente, porque usted no estaba en el rol que está ahora en la vez anterior, pero estamos hablando de instituciones, entonces yo hablo de la Corte Suprema, más allá de que vayan cambiando los integrantes. Por supuesto. Respecto a la elección anterior, del anterior fiscal nacional, hay bastante consenso en que fue una mala elección Jorge Abbott, y lo ha dicho gente de derecha, de izquierda. Los candidatos presidenciales, en el debate que tuvimos aquí en CNN Chile con Chilevisión, todos decían que no fue un buen fiscal nacional. El tema de las platas políticas, críticas de los funcionarios, ahora los postulantes, en general todos desmarcándose de él. ¿Para qué voy a seguir, digamos? O sea, pero él fue parte de una quina que designó la Corte Suprema en su minuto. La pregunta es, hay un concepto judicial que escuchaba el otro día, en el derecho se denomina la culpa nihilendo, o sea, la culpa del que elige mal. Por ejemplo, un empleador tiene que responder por su empleado muchas veces, no desde el punto de vista penal, pero sí civil, porque eligió mal. Entonces se hace responsable de él. Entonces, en ese marco le estoy haciendo esta pregunta. ¿Hay una autocrítica por haber elegido una quina en que estaba ese candidato, porque era una de las posibilidades de que, como fue finalmente, de que saliera? Mire, ¿Hay alguna autocrítica que debiera hacerse la Corte Suprema a estas alturas? Mire, yo creo que uno trata siempre, por lo menos en lo que yo he estado, efectivamente yo no estuve en la de don Jorge Abbott, he estado en esta, estoy 4 años, así que en las otras que han sucedido, esta es la primera, pero de otros órganos sí que he estado en varias. Uno procura votar por los que considera mejores, de acuerdo a la información que uno tiene. Ahora, puede ser que esa persona finalmente resulte bien o no resulte bien. Creo yo que uno podría hacer una autocrítica si finalmente se tratara de una persona que incurre en situaciones delictivas o una persona que incurre en situaciones gravísimas, ¿no es cierto?, de notable abandono, porque el tema de la oportunidad o del mérito de la persona ya es un asunto que va más allá. En otras palabras, lo que es la persona antes de ejercer un cargo no es lo que la persona es después de ejercer un cargo. Puede ser mucho mejor, puede ser igual a lo que uno pensó o peor. Y en consecuencia alguno dice, bueno, anoto estas cosas para la próxima vez no cometer esos errores, pero de ahí a considerarse uno culpable de todo aquello que venga, porque una persona fue elegida, la verdad es que no. ¿No hay que hacerse una autocrítica como Corte Yo Suprema? creo que hay que hacerse una autocrítica, pero en aquello que uno controla.
Y nosotros, en aquello que uno controla, ¿cómo esto, sabemos que no se van a equivocar ahora? No, nosotros en esto, perdón, para terminar la idea, nosotros en esto no somos controladores del Ministerio Público, es un órgano autónomo. Y esto es importante decirlo, tenemos una participación pero muy acotada. No es lo mismo que cuando nosotros elegimos ministros de Cortes de Apelaciones, en que tenemos un vínculo. Acá no tenemos un vínculo, nosotros no coordinamos ni tampoco tenemos poder sobre el Ministerio Público. Para ir cerrando, ¿qué van a hacer? Primero, mucha gente se pregunta que ¿por qué no se hizo un nuevo proceso? Con tanta crítica que hubo, ¿por qué no hacer un nuevo proceso? ¿Qué es esto que tienen? Se trató ese tema. A ver, ya. Se trató ese tema. Sí, lo sé. Porque había propuestas. Esto como derechos que tenían los postulantes. Exacto, porque en el fondo, aquí hay un proceso, ¿no es cierto?, que se inició con la conformación de la quina. De esa quina hay dos personas que ya no están, una por rechazo y la otra por renuncia, porque se acogió hoy día la renuncia del candidato Ríos. Entonces, de esa quina quedan tres. Entonces, si nosotros hacíamos un nuevo proceso, significaba desconocer a los tres que quedaban y decir, borrón y cuenta nueva, vamos a un nuevo proceso. Y consideramos que para eso no teníamos atribución, porque esos tres candidatos no tienen ninguna razón para ser eliminados. Lo que es la facultad constitucional y legal nuestra es nombrar a los dos que faltan. Y en consecuencia, finalmente, esa fue la tesis que primó. Decir, no vamos a hacer un nuevo proceso, vamos a nombrar a los que faltan. ¿Y qué nos puede asegurar a los ciudadanos y las ciudadanas que van a hacer una buena quina? ¿Qué van a hacer distinto de la época, por ejemplo, de Jorge Abot o de lo que pasó ahora, que finalmente fracasó el postulante? Pero ¿qué van a hacer distinto para la elección de estos dos nuevos cupos? Yo pienso, Mónica, que el fracaso del postulante no fue porque fuera un mal postulante, sino porque hubo un problema político con el postulante. No creo que porque haya sido un mal postulante, por eso fracasó. Exactamente. Entonces yo creo ¿Cuál fue el problema político que hubo? Yo creo que no hubo coordinación y en consecuencia hubo una serie de personas que salieron, ¿no es cierto?, sin permiso constitucional y que generaron que se cayera el quórum. Yo creo que esa fue la situación, que obviamente tiene trasfondos, pero yo creo que el tema no tenía que ver con que era el candidato malo en el sentido de que nadie lo quisiera, porque finalmente si hubiera habido permisos constitucionales hubiera tenido la votación. Y de ese punto de vista yo creo que hay que no adjudicarle otros caracteres, digamos, a la situación. Ahora, ¿qué es lo que nos asegura que finalmente ahora el proceso llegue a puerto? Bueno, la mejor voluntad que todos los partícipes tenemos, pero aquí resultados perfectos no existen. ¿Y llamaría algo a los candidatos usted? No, yo lo dije antes y lo voy a repetir. Evitar este tema del juego sucio y la guerra sucia. Si se trata de debatir, hay que debatir con ideas, con currículum, con méritos, pero no tratando de descalificar, ¿no? Y menos adjudicando una serie de cosas, ¿no es cierto?, que obviamente que no se dicen claramente y en consecuencia se insinúan. Yo creo que las cosas que uno va a decir las tiene que decir con nombre y apellido y con las pruebas y los antecedentes necesarios, pero ojalá que eso no sea lo que marque esta segunda parte, digamos, del proceso. Y para cerrar, ¿usted cree que de los 17 que llegaron a la Corte Suprema a exponer, eran los mejores candidatos posibles o usted echaría de menos otro nivel de postulante, para ser bien honesto? Es que esto es un asunto súper complejo, porque resulta que la persona que se expone, ¿no es cierto?, a postular a un cargo público es una persona también que se expone al desgaste de imagen que eso puede tener. Yo entiendo eso, pero a lo mejor hay alguien, por decirle, hay una persona que se dedica a la academia, que tiene una vida muy tranquila, muy pacífica, que a lo mejor es un gran penalista, pero no está dispuesto a este tipo de procesos. Pero desde la perspectiva del que tiene que elegir, ¿usted cree que estos 17 eran los mejores postulantes que podría haber o echó de menos mayor nivel de postulantes? Mire, yo en las exposiciones que ellos hicieron, creo que hicieron buenas exposiciones y que había interesantes propuestas para un Ministerio Público que está complicado. No le puedo decir si hubiera habido mejores porque es un futurible. No sé. No, usted sabe que hay más abogados en la plaza, sí, sabe que antes postulaban, no sé, Piedrabuena. Sí, claro, pero ¿quién está dispuesto? Ese es el punto. Obvio, pues a eso me refiero. ¿Quién está dispuesto? A eso me refiero. ¿Quién está dispuesto frente a procesos que finalmente terminan siendo ejecuciones públicas? Ya, pero entonces no son necesariamente los mejores, sino que son los mejores de los que están dispuestos. Son los que se atreven. Son los que se atreven, pero no necesariamente los mejores. Es que los que se atreven no son necesariamente los mejores, son los más valientes, que otra cosa. A eso me refería. Entonces, de ese punto de vista, no podemos hacer el futurible, ¿no es cierto?, de quiénes son los que no están, porque hay muchos que no están, que tampoco tenían la voluntad de postularse. Claro, ¿por qué voy a sacrificarme yo de esta manera?
están los más valientes, no necesariamente los mejores. Exactamente, eso y eso en todos los cargos públicos, porque la tónica que se ha desarrollado en torno a las postulaciones a los cargos públicos tiene mucho de esta situación, mucho de desgaste, mucho de comentarios, etcétera. Eso hace que también hay algunos que se resten, y lo entiendo.